Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es del estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy viernes 18 de diciembre del 2015. Nuestra lección no tiene un título, pues es para estudiar y meditar la lección número 12 que estudiamos en esta semana, que llevó por título De vuelta a Egipto. Para comenzar vamos a pedirle a Dios que sea el quien dirija este momento. Vamos a hacer una oración. Oremos. Eterno y amoroso Padre Celestial, alabado y bendito sea su santo nombre. Gracias, Señor, porque usted nos permitió terminar una semana más en esta tierra, escudriñando su santa palabra a través del estudio de nuestra lección de escuela sabática. Señor, que haya sido de bendición su palabra. Señor, que cada uno de nosotros tomemos lo bueno y desechemos lo malo, Señor. Gracias, Señor, porque a través de su santa palabra nosotros podemos ver lo malo que tenemos en nuestro corazón y así limpiarlo para honra y gloria de su nombre. Bendiga a cada persona que nos escucha en este momento, Señor, y que sea de bendición su santa palabra que usted tiene para nosotros el día de hoy. Bendiga este ministerio de Noches de Esperanza. Quédese con nosotros, por favor, se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta semana tuvimos la oportunidad de escudriñar los capítulos 40 al 44 del libro de Jeremías y vimos una historia bastante interesante que tal vez ya la habíamos estudiado anteriormente y tal vez habíamos entendido algo, pero en esta semana Dios nos permitió escudriñar su santa palabra junto con el espíritu de la profecía y así tener un panorama mucho más claro de cómo estamos espiritualmente, porque hablando de su pueblo, del pueblo elegido del Señor, no estamos hablando de puros santos, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de un pueblo militante del cual Dios tiene a sus escogidos, Dios tiene a personas que le fueron fieles en ese momento de idolatría, en ese momento de apostasía. En ese momento Dios sacó a sus siervos fieles. Todos los tiempos ha sido así. Dios tiene siempre un remanente. Y el remanente no fue el residuo de Judá, que aparentemente podíamos pensar así, pero cuando llegamos al final de la historia, vemos que este residuo, cuando se quedó sin líder, que era Gedalías, y el hombre que comenzó a gobernarlos de alguna forma o a liderarlos de alguna forma, Joanán, no era un hombre el cual Dios había puesto para gobernarlos, y este hombre nuevamente los llevó a un exilio. Si nos aprendimos el texto para memorizar de esta semana, que se encuentra en Jeremías 44:5, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviara a nosotros. Sin embargo, cuando Jeremías recibe la respuesta de Dios y les dice que ellos deben de regresar a Judá porque Él va a protegerlos de sus manos, pero ellos decidieron ir a Tafnes, cerca de Egipto, y allí mezclarse nuevamente con los egipcios y volver a hacer sus adoraciones a sus ídolos paganos, y entonces nuevamente despertar la ira de nuestro Padre Celestial. Nosotros conocemos la historia cuando nuestro Dios Todopoderoso utilizó a su siervo Moisés para librar al pueblo hebreo de Egipto. Vemos todos los milagros que Dios hizo por ellos. Vemos cómo Él luchó para librarlos de la mano del faraón y luego los hizo cruzar en medio de aguas por tierra seca, porque fue un milagro del Señor. Los llevó por el desierto, pero nunca les faltó pan, ni nunca les faltó agua tampoco, ni sufrieron de calor porque era la presencia misma de Dios a través de la columna de fuego y la nube que los cubría por la noche y por el día. Les dio sus tablas de los 10 mandamientos para que ellos tuvieran una vida reformada, porque traían todas las costumbres egipcias y ellos debían reformar su forma de vida. Habían estado como esclavos, así que habían adquirido muchas costumbres paganas y malos hábitos que Dios quería purificar. Por eso los llevó al desierto. Lamentablemente, cuando llegamos a este punto, en el tiempo de Jeremías, vemos que el pueblo salió de Egipto, pero Egipto no salió del corazón de este pueblo. Aunque era un pueblo escogido por el Señor, aunque era un pueblo elegido por el Señor, aunque era un pueblo privilegiado y bendecido por el Señor, ellos seguían teniendo sus costumbres paganas que habían aprendido
en Egipto. Las mujeres y las esposas de los sacerdotes presentaban las ofrendas, cocinaban las tortas, hacían libaciones en honor a estas estatuas, a estos ídolos, y todo eso está registrado en la palabra del Señor. Realmente el Señor fue muy paciente y misericordioso con ellos, pero en este punto vemos lo que le tocó a este residuo de Judá. Se le consideraba el remanente, pero no fue un remanente fiel. Este residuo fue un grupo de personas el cual Dios mostró su misericordia porque era gente pobre, pero cuando siguieron a Johanán en lugar de seguir la voz de Dios a través de Jeremías y decidieron desobedecer y seguir la palabra de su corazón, lo que dice el capítulo 44 que estudiamos el día de ayer, entonces nosotros vemos aquí la necedad de este pueblo. Y Dios no obliga a nadie, nosotros somos de libre albedrío. En nuestro tiempo vamos a aplicar este estudio que tuvimos en esta semana, así que vamos a leer lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 7, verso 7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué nos quiere decir el apóstol Pablo? En nuestra vida, ahora cuando nosotros decimos que vivimos bajo la gracia y no bajo la ley, eso es real, porque nuestro Señor Jesucristo así lo dijo, que nosotros vamos a ser salvos por gracia y vivimos bajo la gracia. Pero necesitamos de la ley, porque la ley es un espejo para nosotros. Y si nosotros de veras queremos formar parte de ese grupo privilegiado que viva bajo la gracia de Dios y sea salvo por gracia de Dios, que es en la fe de nuestro Señor Jesucristo, debemos por consecuencia guardar esta ley al pie de la letra porque amamos a nuestro Padre Celestial, porque amamos a nuestro Señor Jesucristo y entonces lo vamos a manifestar guardando sus leyes sin necesidad de sentirlo como una carga, porque es así como nosotros vamos a ver cómo estamos espiritualmente. Ese es un espejo. Cuando nosotros despertamos por la mañana, lo que hacemos tal vez es mirarnos en un espejo para arreglarnos el peinado, a ver cómo nos vemos con la ropa que nos ponemos ese día y arreglamos cualquier detalle. Es así la ley del Señor. Si nosotros no tuviéramos la ley del Señor, no sabríamos si estamos cometiendo pecado o si estamos haciendo el bien. ¿Por qué no lo sabríamos? Porque estamos hundidos en este mundo lleno de pecado, que ahora al pecado a veces se le conoce como un hábito normal, el cual, como es un hábito normal, ya perdió el significado real de pecado y lo ponemos en práctica o es parte de nuestros hábitos. Si no tuviéramos la ley de Dios, no sabríamos si estamos viviendo correctamente la vida que Dios quiere que vivamos. Así que vamos a leer Miqueas capítulo 6, verso 8. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si nosotros hemos escuchado la voz del Creador, sabemos lo que Él nos pide. Dice, hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Entonces, Dios nos ha dejado un camino al cual nosotros debemos dirigirnos para no caer en pecado. Vamos a ser tentados, así como nuestro Señor Jesucristo, así como todos sus siervos fieles que han pasado a través de la historia. Pero si nosotros nos tomamos de la mano del Señor, no vamos a caer, porque Él dice que cuando nosotros decidimos ser fieles al Señor, ni todo un ejército de los ángeles del enemigo de Dios pueden obligarnos a pecar. Es nuestra decisión. Recordemos que nosotros fuimos hechos de libre albedrío, ese es un don, pero nosotros somos responsables de cómo utilizamos ese don que Dios nos dio. Vamos a leer ahora Josué 24:15. Este texto me encanta. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta palabra realmente nos tiene que hacer reflexionar. Aquí se declara de cómo el pueblo venía de sus costumbres paganas a este momento. Y el hecho de que viniera con sus costumbres paganas, Dios no le dijo, no importa. Dios puso líderes a los cuales le hablaron al pueblo con una palabra firme. Decidan a quién van a servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres cuando estuvieron del otro lado del río,
si a los dioses que sirvieron sus padres cuando estuvieron en Egipto, o a los dioses de los amorreos en la tierra en la cual habitamos ahora, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué Dios dejó como ejemplo a Josué? ¿Por qué Dios lo utilizó como un líder para su pueblo? Porque era un hombre consagrado, porque era un hombre que le daba al pecado el nombre que le correspondía. ¿Se acuerdan que leíamos el espíritu de la profecía el día de ayer y decía que nosotros, como pueblo del Señor, debemos de darle el nombre a la abominación, el nombre que le corresponde? No debemos de justificarla con absolutamente nada. En nuestros días nosotros corremos un riesgo bastante grande, en lo cual nosotros a muchas cosas llamamos normales, ¿sí? Muchas costumbres paganas que a veces se llevan a cabo en nuestra vida, y nosotros somos la iglesia, así que si se llevan a cabo en nuestra vida, se llevan a cabo en el templo del Señor, en la casa del Señor. Y a muchos de nosotros ni siquiera sabemos si estamos actuando bien o estamos actuando mal, porque nos hemos dejado llevar por la gente que nos liderea. Por eso el Señor dice que nosotros debemos de escudriñar su santa palabra, porque en ellas vamos a encontrar la vida eterna. Nosotros todo lo que escuchemos de los líderes que Dios ha permitido que tengamos, debemos de escudriñarlo y debemos de investigarlo en su santa palabra. No nos quedemos con lo que escuchamos solamente, debemos de investigar. Tenemos la palabra del Señor, tenemos el espíritu de la profecía, tenemos al Santo Espíritu de Dios que es nuestro consolador, tenemos la sabiduría divina que Él dice que si nosotros necesitamos sabiduría, solo la pidamos y Él nos la va a dar abundantemente. Entonces, si nosotros tenemos todos estos beneficios, no nos quedemos con lo que escuchamos, no nos quedemos con lo que nos enseñan. Vayamos a las Sagradas Escrituras, busquemos al Señor por nuestra cuenta, doblemos nuestras rodillas para que Dios nos dé discernimiento. Vamos a leer qué dice Mateo capítulo 28, versos 37 en adelante. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros amamos a Dios, no vamos a tener ídolos en nuestra vida. Cuando nosotros amamos a Dios, no vamos a adorar otros dioses. Y estamos hablando de nuestro corazón. Recordemos que somos templo del Espíritu Santo. Como Dios quiere que nosotros le adoremos, es en espíritu y en verdad. Es la adoración que Él quiere. Por eso cuando dice aquí la expresión todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente, entendemos lo que quiere el Señor. Quiere todo, no quiere la mitad, no quiere una cuarta parte de nuestro corazón ni de nuestra vida. Lo quiere todo. De igual manera, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No hagamos cosas que no nos gusta que nos hagan a nosotros. Son principios que nuestro Padre Celestial nos enseña para que vivamos una vida santa y justa delante de Él. No porque seamos perfectos, sino que cuando obedecemos la palabra del Señor, cumplimos con todo lo que Él nos dice, somos santificados en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer por último Deuteronomio capítulo 12 verso 8. Esta palabra también es muy interesante porque dice: no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. ¿Qué pasaba aquí? También ellos tenían unas costumbres tan abominables que habían practicado. Entonces la orden fue: ya no van a ser ahora ustedes como hacían antes, sus sacrificios, sus holocaustos y todo lo que presentaban, ¿verdad? ¿No? Dice el verso 9, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. ¿Esto qué era? Y cuando habitaran en la tierra en que Dios les iba a heredar a este pueblo, entonces ellos iban a cambiar su forma, iban a tener una reforma espiritual. Es algo que Dios quiere de nosotros en nuestro tiempo. Nosotros debemos de pensar muy bien lo que estamos haciendo. Dios quiere que confesemos nuestros pecados. Dios quiere que nos humillemos de corazón delante de Él. Y Dios quiere tener la confianza en nosotros y que nosotros confiemos en Él como nuestro Padre tierno, que Él siempre va a estar a nuestro lado para ayudarnos. Hay una parte del conflicto de los siglos que quiero compartir con ustedes, porque la situación que nos rodea en este momento son situaciones complicadas y complejas. El enemigo es tan astuto que él va a buscar 1001 formas de hacer que el pueblo del Señor vuelva a Egipto.
Y si no vuelve a Egipto, que el pueblo del Señor nunca saque a Egipto de sus corazones. La condición en la que vive nuestra iglesia en estos momentos es la siguiente. Les voy a compartir en la página 435 del Conflicto de los Siglos, el capítulo 22, una amonestación rechazada. Dice así: para aumentar el número de los convertidos, se rebajó el alto nivel de la fe cristiana y el resultado fue que una ola de paganismo anegó la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Una vez que la religión cristiana hubo ganado el favor y el apoyo de los legisladores seculares, fue aceptada nominalmente por multitudes, pero mientras estas eran cristianas en apariencia, muchos permanecieron en el fondo paganos que seguían adorando sus ídolos en secreto. Esto no se ha acabado, esto sigue. Es por eso que les comentaba en la semana que si nosotros no reflexionamos en nuestra vida, si nosotros esta palabra del Señor no nos hace reflexionar, nosotros vamos a terminar igual como terminó Judá y más peor como terminó ese remanente, ese residuo que había quedado con la bendición del Señor, que después volvieron a Egipto. ¿Y qué pasó? Fueron muertos a espada, fueron llevados como esclavos en cautiverio, y esta vez Dios no los libró porque ellos mismos buscaron su mal. Nosotros sabemos que Cristo viene muy pronto a darle el pago a sus hijos fieles y a sus hijos ingratos. Entonces, de nosotros depende, nosotros tenemos que darle cuentas al Señor directamente. Si bien no vamos a ser salvos por la ley, pero vamos a ser juzgados por la ley del Señor. Así que nosotros debemos de pensar bien qué es lo que estamos haciendo. Hay una parte del espíritu de la profecía en Profetas y Reyes en la página 503 que dice: esta esperanza de redención por el advenimiento del Hijo de Dios como Salvador y Rey no se extinguió nunca en los corazones de los hombres. Desde el principio hubo algunos cuya fe se extendió más allá de las sombras del presente hasta las realidades futuras. Mediante Adán, mediante Set, mediante Enoc, mediante Matusalén, mediante Noé, mediante Sem, mediante Abraham, Isaac, Jacob y otros notables, el Señor conservó las preciosas revelaciones de su voluntad, y fue así como a los hijos de Israel, al pueblo escogido por medio del cual iba a darse al mundo el Mesías prometido, Dios hizo conocer los requerimientos de su ley y la salvación que se obtendría mediante el sacrificio expiatorio de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros vemos cómo nuestro Padre Celestial ha tenido cuidado desde el principio y ha resaltado los nombres de los patriarcas, de los líderes y de todo aquel profeta fiel y verdadero que se dejó guiar por su Santo Espíritu desde el principio, desde la fundación del mundo, desde que nuestros primeros padres desobedecieron. Dios ha estado fiel al lado de su pueblo por amor y por misericordia de cada uno de nosotros. Él sigue hasta ahorita. Él conoce los nuevos nombres que ahora constituyen una referencia como estos que acabamos de leer, una referencia de fe, como Adán, como Set, como Enoc. Él sabe los nombres actuales, esperando en Dios que tu nombre sea hallado en ese libro de la vida, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Porque esta palabra hay que tomarla, si bien es como una reprensión, una exhortación en nuestra vida, es porque Dios nos ama tanto que no quiere que nos perdamos regresando a Egipto voluntariamente. Tampoco quiere que nos perdamos en las redes del enemigo, entrando al pueblo del Señor, pero llevando a Egipto en el corazón. Si nosotros de veras queremos ser un pueblo purificado, un pueblo remanente para honra y gloria del Señor, nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre y tenemos que nacer en Cristo Jesús para que seamos recompensados y recordados como estos hombres a los cuales Dios tiene tan presente por su fe, por su fidelidad que tuvieron en su momento de prueba. Y porque aunque tuvieron algunos defectos, Dios no se fijó en esos defectos. Dios se fijó cuando ellos se entregaron su corazón totalmente con humildad ante nuestro Creador. Entonces nosotros debemos de comprender esta palabra del Señor.
¿verdad? Es por eso que Él quiere que nosotros vayamos a Él con humildad. Hay una parte que dice nuestra elevada vocación en la página 87 que quiero compartir con ustedes y con esto terminamos nuestro resumen. Dice: quisiera decirles a aquellos que están tentados, ni por un solo momento reconozcáis las tentaciones de Satanás como estando en armonía con vuestras mentes. Alejaos de ellas, como os alejaríais del adversario mismo. La obra de Satanás consiste en desanimar el alma. La obra de Cristo consiste en inspirar al corazón con fe y esperanza. Satanás procura destruir nuestra confianza. Él nos dice que nuestras esperanzas están edificadas sobre falsas premisas, más bien que sobre la palabra inmutable de aquel que no puede mentir. Cuando él, Satanás, sugiere dudas acerca de si realmente somos el pueblo a quien Dios está guiando, a quien Él está preparando mediante pruebas para permanecer firmes en el día final, estemos listos para hacer frente a sus insinuaciones presentando la clara evidencia de la palabra de Dios de que este es el pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Esta es la palabra del Señor a través del Espíritu de la profecía y nosotros debemos de comprender que nuestro Dios viene por un remanente que guarda sus mandamientos y tiene la fe de Jesús. Y también dice en otra parte la palabra del Señor en Apocalipsis y tiene el testimonio de Jesucristo que es el espíritu de la profecía. Entonces nosotros sabemos que el pueblo remanente del Señor tiene ciertas características. Si nosotros las estamos cumpliendo, que la honra y la gloria sea para nuestro Creador. Pero dice aquí que ni por error, ni por un solo momento vamos a reconocer que somos tentados y que caemos y que aún así tenemos una armonía con el Señor. No, cuando nosotros caemos en pecado, cuando nosotros aceptamos la tentación del enemigo de Dios, estamos siendo separados cada vez más y cada vez más de nuestro Creador y Redentor. Así que nosotros debemos de reflexionar el día de hoy, debemos de meditar en el final que tuvo el pueblo del Señor. Cómo los únicos que salieron adelante fueron los que obedecieron fielmente, aunque fueron oprimidos, aunque fueron como esclavos. Claro ejemplo de ellos tenemos a Daniel y a sus amigos, muchos más, Jeremías y algunos personajes que no se mencionan, que no son muy famosos, pero hubo un remanente fiel del Señor. Por eso Dios permitió nuevamente que se reconstruyera su pueblo, pero todo lo que tuvo que pasar para purificarse. Lo mismo pasará en nuestros días. Viene un zarandeo para purificar al pueblo fiel y verdadero de nuestro Padre Celestial. La pregunta es, ¿estamos listos para ser zarandeados? ¿Estamos listos para que se separe, verdad, el grano limpio de la paja y de la cizaña? ¿Qué somos nosotros? ¿Somos el grano por el cual nuestro Señor viene? ¿O somos la cizaña o la paja que va a ser lanzada al fuego? ¿Qué somos? ¿Verdad? Es triste esta reflexión de que si nuestra vida no está conforme a los principios de nuestro Padre Celestial, pues realmente nosotros hemos tenido la libertad de elegir. Estas palabras de Josué deben ser para nosotros. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esperando en el Señor que en cada corazón que nos escucha en este momento, las palabras sean, pero yo y mi casa serviremos a Jehová para honra y gloria de nuestro Creador. Que Dios bendiga su palabra, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Reflexionemos, los días que tenemos son muy cortos, Cristo viene muy pronto y viene por un pueblo remanente, por un pueblo escogido, por un pueblo fiel que perseveró hasta el final. Por eso dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es por ese remanente por el cual viene nuestro Padre Celestial. Pongámonos a reflexionar, a reformar nuestra forma de vivir para honra y gloria de nuestro Creador y para que nos galardone en el día de su venida.
Gracias por acompañarnos. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Live Radio y Noches de Esperanza Ministries. Nuestra página web es www.nochesdeesperanza.net. Les invitamos a visitarla. Si tienen algún mensaje, algún pedido especial de oración, con mucho gusto pueden dejarlo en la sección de mensajes. Si Dios nos permite, nos escucharemos próximamente. Les agradecemos su compañía. Les deseamos un excelente día y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Amén.